Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, quisiera hablar brevemente y de manera introductoria de la clase media o mediocre, como prefiero yo llamarla, porque el medio, en el medio está la virtud, pero en este caso no lo está. Con lo cual lo de clase media se puede prestar a confusiones, ¿no? No es que aquellos que son participantes activos de esta clase hayan encontrado el sendero del medio, sino que están bastante alejados de él, desde mi punto de vista, ¿no? Y lógicamente no se trata de atacar a las personas, ¿no? A los individuos y las individuas que participan de esta clase, ¿no? Porque verdaderamente en Occidente casi todo el mundo pertenece a esta llamada clase media, ¿no? Una clase obrera, por ejemplo, en los países de Europa Occidental, las personas, los obreros, los mal llamados obreros, los mal llamados miembros de la clase obrera, verdaderamente viven en un estado socioeconómico propio de la clase media, ¿no? Pero bueno, no tengo nada preparado, pero espero que mis conclusiones os sean sugerentes. Primero, lo que voy a hacer para determinar qué es la clase media es hablar de lo que no es, ¿no? Entonces hay dos clases que son las élites acomodadas, ¿no? Las personas que son muy ricas, familias pudientes, y luego hay una clase baja, una clase desfavorecida, una clase que vive en la miseria, en la pobreza, nómada, que no tiene posesiones materiales. Y esas son, desde mi punto de vista, esas son las dos clases verdaderamente importantes, significativas. En uno u otro lugar es donde el individuo puede cultivarse, puede desarrollarse a sí mismo. La clase media, la clase mediocre, como yo prefiero llamarla, supone vivir en un estado de zombie total, de sometimiento total al orden, al sistema, a lo que se les impone, a lo imitativo. Los hombres y mujeres de esta clase mediocre, se han quedado en un estado meramente imitativo, sin cultivarse a sí mismos, sin cultivar su propio potencial. Entonces voy a hablaros un poco de lo que son estas otras dos clases para centrar esa creación de Occidente, porque la civilización occidental, la porno civilización occidental, como prefiero yo llamarla, ha hecho dos grandes inventos. Uno es la clase media la ha inventado la civilización occidental. En cualquier comuna, en cualquier tribu, en cualquier pueblo, en cualquier civilización, vemos que no existe una clase media abundante, que prácticamente casi todo el mundo pertenece a ella, incluso los que se les llaman pobres, ¿no? Porque vemos que en España, por ejemplo, se dice que hay 10 millones de pobres, pero todos sabemos que gran parte de esos 10 millones de pobres viven en un bienestar, entre comillas, ¿no? Pues es como le llaman, en un bienestar material propio de otros muchos que sí trabajan y que sí están que sí disfrutan de mayor riqueza económica, ¿no? Entonces, muchos que son pobres, es que también la gente quiere ser pobre, quiere disfrazarse de pobre. Ese sería otro tema, ¿no? Pero bueno, como os comentaba, la civilización occidental ha inventado dos cosas, básicamente. La clase media y la basura. La basura no existía. La basura, tal como la entendemos, esas toneladas y toneladas y toneladas, millones de toneladas de desechos de los cuales nos deshacemos cada día. Eso empieza con la revolución industrial. Finales del 18, principios del 19, ahí se va creando la basura. Anteriormente básicamente todo era orgánico, incluso las prendas, ¿no? Las posesiones, la madera de los muebles, la piedra con la que se construían las casas, todo era reciclable fácilmente.
Entonces la civilización, la porno civilización occidental que se ha expandido por todo el planeta, ha inventado básicamente dos cosas. La clase media y la basura, la polución. Bueno, como os comentaba, hay dos clases significativas donde podemos, en la realidad en la cual hoy vivimos, donde básicamente podemos desarrollar nuestra personalidad, nuestra individualidad, nuestro potencial como individuos, porque ese es el verdadero camino de cualquier persona que esté aquí en el mundo, desarrollarse como individuo. Y me remito al vídeo que hice sobre Oscar Wilde, sobre el vídeo, sobre su libro El alma del mundo bajo el socialismo. Me remito a ese vídeo donde básicamente él nos da su idea de lo que es el individualismo desde el punto de vista positivo, no desde el punto de vista segregante, egocéntrico. Bueno, como os comentaba, en la clase media, en la clase alta, en las clases acomodadas, las personas tienen la opción de cultivarse a sí mismos, que no tienen los demás, porque ellos disponen de, durante muchos siglos, han dispuesto de toda la capacidad para formarse, para tener un sentido crítico, para poder revertir esa inercia imitativa en la cual se quedan todos los activos de la clase media. Ellos pueden revertir eso, ellos pueden recibir una educación. Habéis visto cuando tú te peleas, cuando tú discutes de manera agresiva con una persona de clase media, es bastante común que la persona de clase media no tenga herramientas adecuadas para responder ante esa situación tensa. Entonces responde de manera reaccionaria y provocativa. En cambio, la persona acomodada que ha recibido una educación refinada, siempre, si estamos en una situación tensa, él va a mantener la calma, él va a usar de una serie de formas que nos va a tranquilizar y que va a permitir que la sangre no llegue al río, ¿no? Que va a permitir que se llegue a la paz, que se llegue a un acuerdo. Entonces este es un bien que ellos tienen, y esto es aplicable a todos los ámbitos. Ellos disponen de una capacidad de formarse, de una capacidad de cultivarse a sí mismos, y se lo ha proveído ese bienestar material. Eso lo decía el mismo Oscar Wilde, al cual antes citaba. Decía con tristeza cómo las clases más desfavorecidas no tenían la capacidad de regenerarse desde sí mismos, porque estaban como bloqueadas ante cualquier detonante que pudiera inspirarles a revertir esa realidad de miseria, de pobreza en la que vivían. Entonces este es el beneficio de las clases altas, que lógicamente en este mundo global ese beneficio ya es cuestionable, ¿no? Porque ya todo el mundo o muchísimas personas pueden acceder a cosas a las cuales ellos solamente podían acceder en épocas pasadas. Pero ellos tienen una tradición. No es lo mismo que tu padre sea médico, que tu abuelo sea médico, que tu bisabuelo sea médico, que tu tatarabuelo sea médico, etcétera, etcétera. No es lo mismo eso que tú, que seas hijo de un obrero y nieto de un obrero y bisnieto, y muchos de ellos analfabetos que no tenían opción a formarse siquiera, y que tú con tu dedicación, tu vocación, consigas titularte como médico. Tú vives en una realidad completamente distinta de aquella en la que vive el médico de clase alta, que responde a una tradición familiar y que tiene una herencia que tú no tienes. Tú también tienes algo positivo, si fuera este el caso, ¿no? Porque también tienes la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista que te permite darte cuenta de unos matices que el que meramente responde a una tradición a veces se les escapa, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poco también de
porque parece que es poco discutible el hecho de que las clases privilegiadas, las personas acomodadas vivan, tengan una situación de que les beneficia para formarse, para desarrollar su potencial como individuo. Otra cosa es que hagan o no uso de esto. Otra cosa es que hagan o no uso de esto. Lo triste es que muchos tienen viven en esa realidad privilegiada, y lo que hacen es llevar una vida acomodaticia y evasiva que les va como idiotizando, ¿no? Que les va como entumeciendo ese potencial latente en todos ellos, en lugar de ser cultivado. Entonces esto también les acontece a personas pudientes. Bueno, como comentaba, voy a hablar un poco de las clases más pobres. ¿Qué acontece con las clases más pobres? Esto es algo que yo he observado a lo largo de mi vida, ¿no? Porque todos pertenecemos a esa llamada clase media o mediocre, nos guste o no. Este vídeo, además de al usar la etiqueta mediocre, no me refiero a las personas, como antes comentaba, sino a una realidad, a un grupo, a un rebaño artificial al cual todos nos hemos sometido, queramos o no. Y defendemos ese rebaño artificial, que no es el rebaño de Dios, que no tiene nada que ver con el rebaño místico que se nos habla en la fe cristiana. Defendemos ese rebaño mundano porque es nuestra defensa del orden del sistema. Entonces estamos buscando a los parias, estamos buscando a los egoístas, estamos buscando para atacarlos, a los negacionistas, estamos buscando para señalarlos y para dejar claro que ellos están ahí para cuestionar el orden social, el orden del mundo pacífico, como si el mundo donde existen millones de niños explotados por mafias, donde existen millones y millones de personas que pasan hambre, como si el mundo fuera un lugar maravilloso, fantástico. No hay nada más absurdo, más grotesco, no hay un sinsentido mayor que la defensa del mundo, que la defensa del orden social, que la defensa del sistema, como si se estuviera defendiendo la paz, el orden. Cuando son los estados los que han perpetrado los crímenes más horribles del mundo, 60, 70, 80 millones de muertos, de los cuales apenas se hablan. Solamente hablamos de los 6 millones de judíos que murieron en la Alemania nazi, y no hablamos de los millones de niños asesinados en guerras horribles a lo largo. Esa es la cultura, eso es Occidente. Occidente es la guerra civil española, Occidente es la Segunda Guerra Mundial, Occidente es el comunismo, el fascismo, el nazismo, opresión, represión, tortura. Esa es y ellos quieren dar una idea de, como comentaba en algún sitio, ellos se creen el centro del mundo. Los occidentales se creen el centro del mundo cuando no son más que la evidencia de la decadencia del mundo. Eso es lo que ellos son. Los inventores como comentaba al principio, de la clase media y de la basura. Esos son los grandes inventos, porque los inventos que hacen los individuos se los debemos a ellos, no a otros. Esto es como la dictadura franquista, ¿no? Cuando presumía de los éxitos de los deportistas. Bahamontes, campeón del Tour de Francia, Santana, campeón de Wimbledon. Pero esos hombres lograban esos éxitos gracias a su dedicación, a su esfuerzo, a pesar de esa dictadura, a pesar de España, a pesar de ese gobierno que había en esos momentos. A pesar de ello, no eran méritos atribuibles a ningún orden social, a ningún sistema político, ni siquiera al país llamado España. Bueno, como estaba comentando, en la clase baja, en la mal llamada clase baja, a personas más pobres, ¿qué acontece? Que es ahí donde se conservan tradiciones que nosotros olvidamos. Eso yo me he dado cuenta como la mayoría de la gente vive en zonas residenciales, alejadas de una herencia significativa, secular, que nos viene del pasado, que nos viene de nuestros ancestros. En cambio, los pobres conservan eso, tradiciones que tienen que ver
con el folclore, con la pesca, con la caza, con la música, con el canto. Eso lo conservan algunos pobres. El contacto con la naturaleza. Entonces es curioso cómo el activo de la clase media se cree superior y efectivamente dispone de una riqueza material de la cual no dispone aquel que es mucho más pobre. Pero paradójicamente aquel que es mucho más pobre está más cercano a esa tradición que el mediocre ha olvidado. Porque el mediocre se limita a lo imitativo y a olvidar. Él no recuerda. Esto es algo que, por ejemplo, en la clase alta se da, ¿no? Las personas de la clase alta, de las élites, recuerdan a sus antepasados, conservan cuadros, escritos, documentos, información significativa. Ellos viven de alguna manera, está vivo ese espíritu tribal de reverencia a nuestros mayores, ¿no? Como ya os comentaba en el vídeo sobre el hombre, el mundo y el mito y el mundo, como ya os comentaba en ese vídeo en el cual hablaba de un libro de Mircea Eliade, nuestros antepasados, nuestros seres queridos que fallecen en la mentalidad de las tribus ancestrales que vivían integradas en la naturaleza, pasaban a un estado de divinidad. Y a ellos les debemos la realidad heredada. Entonces ellos siempre están, si hablamos esta lengua, si hacemos determinados gestos, si nos gusta determinada música, si interpretamos determinada música, si tenemos determinadas tradiciones, ¿a quién se lo debemos? A esos seres queridos que ahora han pasado al estado de la divinidad, que ahora son dioses. No que usurpen el lugar de Dios, como el lugar de la divinidad, de la esencia de la vida. Ya lo dice Jesús de Nazaret, los evangelios, ¿no? Sois dioses. Nos lo dice en el Evangelio de San Juan. Sois dioses porque tenéis la capacidad de convertir en oro lo que no lo es en este mundo. Tenéis la capacidad de cultivaros, de cultivar vuestra individualidad, todo vuestro potencial. En vuestra decisión. Sois dioses porque decidís hacerlo o porque decidís no hacerlo, que desgraciadamente es lo que tienden a ser todos los mediocres, todos los partícipes de esa clase media que no conduce a ningún lado que no sea el estar callado, el someterte. Eso lo hemos visto ahora con la pandemia y lo estamos viendo. Se tiene miedo de que la gente opine, se tiene miedo de que la gente critique. Y todo lo que digas se interpreta de manera retorcida para llamarte negacionista, para llamarte extremista. Se tiene miedo de la libertad. ¿Cómo no van a temer la libertad si temen su propia libertad? La libertad de cultivarse a sí mismo, la libertad de desarrollar su potencial que está latente en ellos. Si temen eso, ¿cómo no lo van a temer en ti? Quieren que tú seas como ellos. Quieren que tú seas mediocre, porque así no vas a cuestionar el orden, así no vas a cuestionar el mundo, así no vas a cuestionar el sistema, así simplemente te vas a limitar a obedecer y a imitar. Te limitas a imitar. El arte empieza donde acaba la imitación. Eso dice Oscar Wilde. El arte empieza donde acaba la imitación. Los imitadores no son artistas. Todos somos artistas porque no somos imitadores. Dios no nos hace imitadores. Dios nos hace con la capacidad de cultivar ese potencial que está en todos y en todas. Entonces espero que os quede claro mi conclusión, mi punto de vista, mi perspectiva sobre lo que es la clase media y cómo no aporta absolutamente nada. Es una mera imitación. Son zombies. A menudo veo zombies. Los veo ir al trabajo. Los veo afiliarse a tal partido, de la derecha o de la izquierda.
Los veo mirar para arriba, como hacia arriba en el mundo hubiera unos dioses. Los líderes necesitan rendirle culto a líderes, necesitan mirar cajas cuadradas con una luz artificial. No les gusta el sol, les gusta arrastrarse por las calles llenas de basura de la noche. No les gusta la luz, no les gusta la naturaleza. Y si a ti te gusta, pues entonces te van a atacar, te van a ridiculizar, te van a llamar sectario, te van a llamar negacionista, te van a llamar difusor de bulos, porque no obedeces al gran hermano. No obedeces, eres un mal ciudadano, no obedeces al gran hermano, quieres cultivar tu potencial. Pero como nos dice Jesús en los evangelios también, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, porque la condición humana es una condición esencialmente imitativa, y esa imitación es la que nos permite proveernos de las herramientas que nos van a permitir, que nos van a facilitar que nos cultivemos. Pero las herramientas no son lo que tú eres. Lo que tú eres es aquello que debes de cultivar. Cultiva tu jardín. Hasta el mismo Voltaire lo decía. Todos somos artistas, todos somos creadores. No somos mediocres. Y entonces estas dos clases, las clases de los ricachones y de los miserables, paradójicamente nos dan una enseñanza que no nos va a dar nunca los mediocres. Fijaos que incluso el delincuente de clase baja está cultivando un potencial. Él está convencido de que este mundo que le rodea es su enemigo y no tiene ningún tipo de cortapisa moral para enfrentarse a ese mundo y coger de él lo que él quiera coger. Él tiene una dignidad, aunque el crimen, aunque el delito, aunque el ataque nunca esté justificado. Curiosamente, él sí está cultivándose a sí mismo al hacer uso de ese potencial, aunque lo haga por malas vías. Esto es una paradoja. Esto también nos lo dice Jesús en los evangelios. He venido a servir a los ladrones, a las prostitutas, a los delincuentes, a los oprimidos. No he venido a servir a aquellos que están acomodados, porque los acomodados son cínicos. Esto que digo de los mediocres no es tan sencillo. Ellos se fabrican una coraza, se fabrican su propia cueva en donde se esclavizan, adoran sus cadenas, creen que son algo de lo cual presumir realmente cuando les está inmovilizando. Entonces ellos, porque fijaos que para mantener un personaje ególatra, egocéntrico, para mantenerlo vivo hay que tener mucha energía, hay que estar bien pertrechado. Por eso paradójicamente entre los mediocres también están los mejores. Y me remito con esto a los vídeos que hice sobre en el mundo al revés, los mejores son los peores. En el mundo al revés, los peores son los mejores. Eso significa que cuando estos que son los mejores, entre comillas, porque mejores no hay nadie, aquí todos somos iguales, en todos está la esencia de vida, en todos está ese potencial de cultivarnos, en todos está la verdad del amor. Cuando los mejores, como os comentaba, reviertan esa inercia a quedarse en su búnker, en su coraza, mirando cínicamente por encima a todos los que no tienen esa capacidad de despreciar a los demás, básicamente. Cuando estas personas reviertan esa inercia que les lleva a comportarse de esa manera, cuando empiecen a ser expansivos, cuando expandan ese amor, esa verdad, esa integridad que están en sí mismos, lógicamente en el mundo habrá una gran transformación y no se podrá evitar así. Pero ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a transformarse en el sentido en el que ahora os estoy compartiendo? ¿Qué acontece? Pues que la fuerza, que los mediocres hacen aún más fuerza
con esa aún cultivan más su actitud defensiva para defender el orden, el sistema, para defender lo que hay, para defender sus inercias, para defender su rol imitativo. Aún se vuelven más activos, más ingeniosos en esa defensa. Con lo cual, cuando las cosas empiezan a ir mejor en este mundo, paradójicamente es también cuando nos exponemos a que empiecen a ir peor. La gente levanta el puño o no, levanta el puño. ¿Sabéis qué significa esto? Esto significa recibir. El puño está cerrado porque es donde se recibe, y la mano derecha está abierta, como vemos en los indios de la América precolombina, ¿no? How, cuando saludaban, namaste, dicen en la India y en las culturas de Oriente. La mano derecha es la que ofrenda energía, la que ofrenda la energía esencial que está en nosotros, y la mano izquierda es la que la recibe. Por eso la mano izquierda la vemos en forma de puño, no para agredir, no es la mano de dar. La mano de dar es esta, la mano de recibir es esta de aquí. La mano de recibir, la mano de dar. Por eso habéis visto los americanos, que son muy patriotas, tanto los del norte como los del sur, cuando escuchan su himno pues se ponen así. ¿Por qué se ponen así? Porque el corazón está en la izquierda, y en la izquierda está ahí donde abundan el potencial receptivo en todos nosotros y en todas nosotras. En la izquierda es donde está. Por eso con la mano derecha, que es con la que damos la mano con la mano derecha, la llevamos aquí para formar un círculo de energía, ¿no? Entonces, y aquí podéis ver también cómo esto significa lo mismo que esto. Significa lo mismo que esto. Y esto es universal. Esto lo vemos en el cristianismo, lo vemos en el budismo, y lo vemos en infinidad de culturas de todos los tiempos y de toda la geografía, ¿no? Bueno, pues esta era mi charla introductoria sobre la clase mediocre, el gran invento de la civilización occidental junto a la basura, y una clase que básicamente no nos ofrece nada. No era una crítica a los hombres y mujeres que forman parte de ella. Yo formo parte de ella porque en Europa occidental el 99% de las personas forman parte de esa clase media. Tal vez en alguna otra ocasión, o tal vez otras personas puedan hacerlo, ahondaremos o ahondarán en los males que emanan de esta visión retorcida, contradictoria, soberbia, propia de la perspectiva occidental. Todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones no pueden olvidar la herencia que han recibido de aquellos que se marcharon, y no pueden olvidar a aquellos que se marcharon porque no se han marchado. Ellos están aquí, siempre están aquí, están en nuestras palabras, están en nuestros gestos, están en la manera en que pensamos, en la música que interpretamos, en los poemas que escribimos o que leemos, en las pinturas, en las construcciones. Bueno, bendiciones para todos y para todas, y hasta una nueva oportunidad.